llaman al cese del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien culpan claramente de todo lo ocurrido hace una semana en las comunidades israelíes al lado de Gaza. Esa gente fue raptada, secuestrada, maltratada, violada, de todo lo que han hecho los del Hamas. Vemos estas personas que han llegado de forma espontánea este sábado a la zona del Ministerio de Defensa en Tel Aviv para, por un lado, exigir el fin del gobierno de Benjamin Netanyahu y, por otro lado, sobre todo, exigir la liberación ahora, cuanto antes. Dicen que mañana puede ser demasiado tarde, de este más de centenar de rehenes que se encuentra en el interior de Gaza. Estamos hablando de niños, bebés, mujeres, ancianos, una realidad espeluznante. Viene a dar su solidaridad, entre otros, toda la gente, todas las familias que tienen desaparecidos, muertos y secuestrados. No solamente eso, sino que toda esta semana pasamos en entierros y tratando de ayudar a la gente como se pueda. Los familiares que han llegado también, muchos aquí, desconocen si están o no con vida. Y esa incertidumbre es pavorosa, es terrible. En el movimiento Hamas incluso intentan aprovechar esta situación para decir que en bombardeos mueren parte de estos rehenes. Junto a esto todavía no vemos ninguna señal de que pueda haber negociaciones significativas, porque estamos en plena guerra y se dice que quizás esas negociaciones puedan ser únicamente después de que termine el conflicto. Y mi corazón está herido como todos nosotros. Ustedes deben ayudarnos. Eso es lo único que puedo pedir. Entonces todo esto tan solo agrava la situación. Vemos a personas que muchas veces conocen a muchos de los rehenes y están realmente desesperadas. Y todo esto cuando vemos que la guerra continúan las situaciones especialmente espeluznantes. José Levi, CNN, Tel Aviv. Voy a Tel Aviv, ahí está mi compañero Rafael Romo, con quien hago contacto y quien nos va a contar cómo se vive la guerra desde ahí. Rafa, gusto en saludarte y déjame empezar preguntándote, ¿ya se sabe cuándo empezaría la incursión terrestre de las Fuerzas Armadas de Israel en Gaza? Por lo visto, ya el primer ministro pues estuvo asegurándose de que todo estaba listo, hay gran movilización del ejército, pero tú nos lo vas a contar. Adelante, Rafa. Sí, Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, después de ataques aéreos y bombardeos que han durado una semana, Israel parece estar a punto, Rey, de dar el siguiente paso contra Hamas. Es muy probable que se trate de una incursión terrestre para cazar a los militantes de Hamas que se esconden en Gaza. Hace varias horas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó a las tropas apostadas ya en el frente, cerca de la frontera con Gaza. Les dijo a los soldados que la siguiente etapa está por llegar. El ejército de Israel dice que sus fuerzas están aumentando la preparación operativa para las próximas etapas de la guerra, y en un comunicado, autoridades militares dijeron que las fuerzas de las FDI se están preparando actualmente para implementar una amplia gama de planes operativos ofensivos que pueden incluir ataques combinados y coordinados desde el aire, el mar y la tierra. Los ataques aéreos contra Gaza no han cesado. Rey Israel afirma que su ejército aniquiló en un bombardeo a un comandante de Hamas que desempeñó un papel clave en el ataque del sábado. Y el Ministerio de Salud palestino dice ahora que más de 2,000 personas han muerto en Gaza desde el comienzo del conflicto, y según la ONU, más de 1,300 edificios han sido destruidos en Gaza durante la última semana, incluidos muchos edificios residenciales. Las instalaciones de agua y saneamiento también se han visto afectadas por los ataques aéreos, incluida una planta desalinizadora que abastece a más de 1,100,000 personas en ese lugar
imagínate esta catástrofe, Rey. Me la puedo imaginar, terrible lo que cuentas, Rafa, pero yo te preguntaría, ¿está este ultimátum del ejército de Israel para que se evacúen aproximadamente 1.1 millones de residentes del norte hacia el sur, cerca de la frontera con Egipto? Rafa, ¿cómo van? ¿Han podido salir? Porque están los llamados de la comunidad internacional, que esto era casi imposible hacerlo. Pero tú no lo dirás. Mira, Rey, realmente es una muy buena pregunta y es la pregunta del fin de semana. Israel había instado a la población del norte de Gaza a evacuar el viernes. Los residentes de Gaza están atrapados entre la espada y la pared realmente, mientras los militantes de Hamas impiden que los civiles avancen hacia el sur de Gaza. Las fuerzas israelíes dicen que, y cito, cualquiera que se acerque a la frontera será fusilado. Así que los palestinos están atrapados, no pueden cruzar a Israel y Egipto ha bloqueado las puertas del cruce fronterizo de Rafah, el único que conduce a territorio egipcio. Al parecer, los funcionarios egipcios quieren obtener garantías de que pueden enviar ayuda humanitaria a Gaza antes de permitir que alguien cruce a su país, y entre las personas atrapadas hay muchos palestinos, estadounidenses y otros extranjeros que, según un funcionario palestino local, simplemente están sentados en las calles esperando una oportunidad para huir de Gaza. Así que, como te decía anteriormente, una catástrofe desde diferentes puntos de vista la que se desarrolla ahí en Gaza. Rey, regreso contigo. Terrible lo que cuentas. Además, has dicho algo que me quedo con él. Entre la espada y la pared. Son cientos de miles de personas que buscan cómo salir a como sea ante este ultimátum del ejército israelí. Gracias, Rafa. Cuídate mucho, por favor. Cuídate mucho. Son imágenes que provienen de una cámara corporal que cargaba uno de los militantes de Hamas durante la incursión al Festival de Música Electrónica en Israel este sábado. Se puede ver cómo disparan a los baños portátiles para cerciorarse de que no quede nadie vivo. Las manchas de sangre podrían sugerir que una persona perdió la vida ahí, pero CNN no tiene información sobre la suerte corrida por esa víctima. Videos de propaganda publicados por Hamas revelan detalles escalofriantes acerca de los años de preparación dedicados a los ataques sangrientos del sábado, justo delante de las narices de Israel. Al analizar la metadata de los videos, una investigación de CNN revela la presencia de al menos 6 campamentos de entrenamiento dentro de Gaza, uno a tan solo 720 metros de una de las partes más fortificadas y patrulladas de la frontera de Israel. En ese campamento, Hamas recreó una instalación israelí con elementos del cruce fronterizo cercano, incluyendo una insignia del batallón Erez. Los videos muestran cómo incluso practicaron la toma de prisioneros y el atado de sus manos con cintas en el campamento. Las imágenes satelitales indican que el campamento fue construido dentro del último año y medio. En otras 2 locaciones, en la parte sur de Gaza, Hamas entrenó para sus audaces ataques con parapentes motorizados, practicando despegues y aterrizajes. En 2 años de imágenes satelitales revisadas por CNN, no se ve ningún indicio de una acción militar ofensiva israelí. Las imágenes muestran, en cambio, que en al menos los últimos 2 años, algunos campamentos incluso se expandieron a las granjas lindantes, y que hubo actividad en los últimos meses en los campamentos.
Las sorprendentes revelaciones generan interrogantes acerca de cómo Hamás pudo entrenar tan abiertamente, tan cerca de la frontera y por tanto tiempo. ¿Por qué los funcionarios israelíes no pudieron detectar y evitar el ataque del 7 de octubre? Clarissa Ward, CNN, Regim, Israel. A so-called Day of Resistance on campuses across the country, called by National Students for Justice in Palestine, which hails the Hamas terror attacks as a historic win for the Palestinian resistance across land, air, and sea. That's the justification of the murder of Jews, as we've seen throughout history, under a different name. At San Diego State, one pro-Palestinian protester said this. We're not for any lives lost, no matter what, Palestinian or Israeli. We found that 57% of Jewish students in the U.S. have experienced or seen anti-Semitism. That was before this occurred. Now we're seeing the levels rise, the incidents rise, the complaints rise. At Harvard, a statement released within hours of the attacks begins, "We, the undersigned student organizations, hold the Israeli regime entirely responsible for all unfolding violence." Some have recanted after a backlash that included a billionaire hedge fund boss asking Harvard to name members of the groups that signed, so none of us inadvertently hire them. Last night, their names and faces emblazoned on a truck in Harvard Square by a conservative organization. Such intimidation is counterproductive, said Harvard Hillel, a Jewish student group. The conversation about what is and isn't productive discourse is something that we're seeing really taking shape. A major UPenn benefactor has called on other alums to close the checkbooks after what he said was college leaders' apparent failure to condemn the views of some speakers at a recent Palestinian literary festival on campus. Even after the Hamas attacks, college officials have condemned anti-Semitism. In Los Angeles Tuesday, a pro-Israel rally just a stone's throw from the UCLA campus. The Cultural Affairs Commission of UCLA, a student group, posted Monday, "We honor the Palestinians on the front lines, taking their land and sovereignty back." They say this is not anti-Semitism. Judaism is separate from the political movement of Zionism. These are UCLA organizations, and they have the permission to say these things. It's absolutely absurd. I mean, you're holding an Israeli flag. Is that something you'd be okay doing on campus? Oftentimes on campus, I feel scared to hold a flag if I'm not with a big group. There's a lot of anti-Semitism on campus, and it's always felt at all times. Saha, it sounds to me like you were directed to take shelter, but you were like a cornered animal in this shelter, because that's where the... We didn't took shelter. It wasn't a shelter. It was animal slaughter. It's like they take all the animals to one place and shoot them all. And then the policeman got shot and ran away. And he killed one of the terrorists, but got shot and ran away. I found him on Soroka alive, thank God, the policeman. 1 second, sorry. Then they dropped the first grenade, dropped inside. It was exploding the entrance. I'm sorry, if it's too much, don't talk. No, it's okay. I need to tell about this. Just a second, please. Thank you. After the first grenade, after something like 45 seconds, he dropped the second grenade, and he hit the wall, hit my head, and flew to the back of the row of the people who've been in the back row, and explode on them. And then was something like a lot of smoke inside. And my girlfriend started to choke, and she wanted to go out, and she started to run away from the shelter. We tried to catch her. I remember I was in the second row of the people. I tried to catch her with my hand, and it was sleeping, and I think she tackled the terrorist, and he shot her dead from zero. How can I say? Point blank. From point blank. Point blank, yes. Thank you. From point blank. And after he shot her dead, he just got inside. I could never forget the face of him. He was smiling at us. It looks like the devil. He just looked at us, point the gun, the Carlo machine gun
in front of the girl face and just start to spread everything around. All the people, I was in the second row. All the people in the first row and the second row shot dead. Wow. I just opened my eyes and opened my mouth and start to go down the wall because I understood that I got hit, but didn't understand where yet because it was blood all over and screaming. And from all the adrenaline, I got hit in my body, but I can't really understand what happens. And I think his gun was broken. That's why he stopped to shoot. And there was a third grenade inside the building, but it didn't explode. We found him on the floor. We say that we don't want to touch it so it won't explode. You know what, Sahar? I'm just pleased that you made it out. What a complete and utter horror. I wish it was horror. Or in a horror movie, you can go out somehow. We didn't have no choice. I saw their kids that the body is full of bullets. A girl that all her body parts on the floor, and she was crawling to her boyfriend and dead boyfriend and start to kiss him until she died by herself. Wow, I'm so sorry. I'm so sorry for you. I'm so happy that you survived, and we wish you all the best, and we thank you for this story because, as you say, it's important for people to hear what happened. Thank you very much. Thank you, Sahar. Really, thank you that you're helping us. Thank you. I just really want to make it clear, just a last thing, it wasn't a war, it was a slaughter. ¿Cómo han sido las cosas, David, en estos días y horas que están transcurriendo en el lugar donde ustedes están? Pero antes de contar la historia, quería decirle a todo el mundo qué iba a pasar el sábado. El sábado era un día muy importante para todas las comunidades que viven alrededor de la Franja de Gaza. Es un día que nosotros íbamos a volar cometas de paz en todos los kibutzim alrededor de la Franja de Gaza para mostrar paz. Es un acto que nosotros íbamos a hacer de comunidades, para que entiendan en qué día eligieron hacer el pogrom que hicieron. Ahora voy a comenzar la historia, cómo fue. A las 6:30 de la mañana habían alarmas contra cohetes que caen encima del kibutz, que en estos momentos ya sabemos que hay que entrar al refugio y quedarse ahí unos 5 a 10 minutos hasta que pase el tiempo de bombardeo. Ese tiempo pasó, justamente salimos y empezamos a escuchar sonidos fuertísimos de disparos de AK-47. Tienen un sonido de disparo muy diferente al M16. Y ahí es donde yo entendí que hay terroristas en el kibutz. Y yo le dije de una vez a mi esposa, Denise, que lo que tenemos que hacer rápidamente es cerrar las puertas de la casa, las ventanas, y con llave, todo cerrado, agarrar lo que podemos de agua, algo de comida, rápido, todo fue muy rápido, cuchillos, porque eso es lo que teníamos en la casa, no somos armados, y entramos al cuarto seguro. En el cuarto seguro, ya desde que empezaron los disparos, no teníamos señal de red, teníamos solamente la señal de internet. Y todo el tiempo estamos viendo los masacres que ellos hicieron por Telegram, que ellos mismos mandaron. Y uno de esos videos de Telegram vi que ellos mismos se filmaron en nuestro kibutz, porque reconocí la casa donde ellos están. Y habían muchísimos. Y en esos momentos también vimos todos los masacres en Telegram que hicieron en las bases militares. Y entendimos ya que es un evento que está en todos lados, no solamente en nuestro kibutz. Y vimos también cómo ellos entran a Israel con los videos ya en nuestras zonas de vivienda y haciendo el pogrom barbárico que hicieron. Y después, como a la 1 de la tarde,
Ellos dañaron la planta eléctrica y ya nos hemos desconectado de todo. No teníamos más conexión de internet ni de red social y estábamos aislados de todo. No podíamos avisar nada a nadie que nos rescaten. Era una sensación horrible de no poder avisar que estamos vivos, que nos saquen. Y bueno, habían demasiadas explosiones, demasiados disparos que no paraban y no paraban y no paraban. Y escuchamos la pared que le disparan, era muy duro. Y nosotros solamente de verdad rezamos a nuestro Dios que no lleguen a nuestra casa, que por favor no lleguen. Eso es lo que hicimos. Nuestra mascota también se quedó callada, entendió la situación. Nosotros, después de más de 48 horas que estamos encerrados en el cuarto, nosotros ya de veces pasadas conocemos, no es que entraban al kibutz, pero por los cohetes ya tenemos velas en el dormitorio y productos de luz, por si se va la energía, y gracias a eso pudimos sobrevivir todo ese tiempo. Después de días siempre, cuando se podía, abríamos el cuarto de seguro y salíamos a ver qué pasó. Y si vemos soldados, si vemos gente, y en verdad nosotros no vimos los soldados rodeados y no queríamos abrirle a nadie. Y solamente el lunes en la tarde vimos soldados patrullando ya por el kibutz y los hemos llamado para que vengan, para que nos rescaten. Y bueno, ahí agarramos en poco tiempo todo lo que tenemos para salir y nos rescataron rodeados. Y cuando salimos, ahí es donde vimos toda la muerte y destrucción que hay en el kibutz. Fue horrible ver todo, casas quemadas, mucha destrucción que no se puede ni siquiera imaginar. Las casas de vivienda de las personas, y ahí donde empezamos a entender qué magnitud fue el ataque, porque dentro de nuestro kibutz fue algo horrible ver todas las casas quemadas. Y bueno, cuando ya nos habían rescatado de todo, nosotros fuimos los últimos que salieron vivos del kibutz, los últimos sobrevivientes del kibutz que sacaron de ahí. Y acá la gente pensaban que nos habían secuestrado, que nos habían agarrado, que lo peor de todo pasó. Un carro que está ahí lo habían robado y se lo habían llevado a Gaza, y por ahí pensaron que también por eso nos habían secuestrado.